Muy bien, señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en materiales de construcción. Estamos viendo algunas características bastante interesantes, ¿ya? Hoy vamos a estudiar, hemos visto, bueno, a ver, damos unos pasitos atrás sobre lo que hemos revisado. Hemos estudiado algunas características, sobre todo hemos hecho un estudio bastante interesante sobre la curva de esfuerzo de formación, ¿sí? Hemos entendido que en la curva de esfuerzo de formación existen zonas que es importante determinar: la zona elástica, zona plástica, zona de formación por extinción y la zona de colapso o destrucción de la pieza. Esta se aplica exclusivamente para un ensayo de tracción, comentamos, ¿no es cierto? Como un ensayo destructivo. Hemos visto que existen límites. Y hay una pregunta al final de clase que me pareció muy interesante, ¿no? Era justamente, ingeniero, ¿y cómo entonces en esta curva, comparando con esta curva, sería un cuerpo frágil y un cuerpo dúctil? Bueno, pues aquí tenemos esta curvita que está acá, vendría a ser una curva frágil, ¿no? La curva de un material frágil, en donde entonces ni bien empezamos a realizar el esfuerzo, se va a deformar. Pueden observar que se deforma muy poco, ¿sí? Tampoco va a soportar, entre comillas, mucho esfuerzo en tracción, en, sería otra la situación, pero ya revienta, ¿no? O sea, aquí va a colapsar, hasta aquí se queda. Esta grafiquita que lo voy a poner a ver de un color un poquito más visible. Vamos a ver de un color negro, no, negro no, que sea de un color, a ver, esto, amarillo, negro. Me dicen qué color pues más visible, tal vez, uy, un poco difícil porque tenemos ese verde al fondo, ¿ya? Bueno, que se quede con rojito ahí. Esta, pero hasta aquí llegaría a ser. Empieza acá, pum, ya está acá. Este sería el comportamiento del cuerpo frágil. De un cuerpo dúctil sería esta otra. Miren, ¿no? Como hasta aquí se jala. Un cuerpo dúctil obviamente va a tener una zona elástica mucho más amplia, una zona plástica también bastante amplia, va a ser mayor la deformación. Igual tiene una zona de deformación por restricción y un colapso, ¿no? Obviamente la resistencia el esfuerzo es mucho menor que este otro cuerpo. Entonces aquí tenemos tres curvas, ¿no? Una curva, una segunda curva, hay tres curvas acá, ¿verdad? Esta es una de las preguntas que hicieron, bastante interesante, por eso estamos repasando nuevamente, ¿ya? Esto para que lo vean ustedes, ¿sí? Tienen que tomar muy en cuenta esto en gráficas, porque esto es lo último que hemos visto en la última sesión. Ok, señores, hemos hecho definiciones de materiales, hemos visto que son ensayos destructivos, no destructivos, propios de los materiales. Hemos visto también que hay materiales que pueden comportarse de manera diferente cuando es expuesta a cierto tipo de comportamientos físicos, ¿no? Humedad, etcétera. Ustedes eso han profundizado. Revisen, por favor, esos estudios, ¿no? Mejoren el trabajo, porque falta ahí bastante investigación. Ahora estudiamos, vamos a repasar o revisar las formas de estudiar los materiales. Cuando nosotros estudiamos materiales, una pregunta muy común que nos hacemos es cómo clasificamos los materiales, cómo podemos clasificar el estudio de materiales, ¿no? Y ahí está, esta carita está muy interesante y lo ponemos acá al frente, ¿no? ¿Cómo es que podríamos estudiar o clasificar el estudio de los materiales? Nos ponemos a pensar. Bueno, existen muchas formas de estudiar los materiales en la construcción. Vamos a ver dos de los grupos más grandes, ¿no? Porque podríamos estudiar según solamente sus propiedades físicas, según solo sus propiedades químicas. También podríamos estudiar según su resistencia mecánica, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas formas de poder estudiar los materiales en construcción. Sin embargo, vamos a optar por estudiar desde dos puntos de vista que son los más óptimos para este cometido, ¿no? El primero, aquí lo vamos a poner esto, ponemos todo en colorcito 24, 28, ok, y un color celestito. El primero sería según la posición que ocupan en obra. Esa es una forma de estudiar los materiales, ¿ya?
según la posición que ocupan en obra, bastante interesante. Y la otra sería según su naturaleza. Esta bien, es el estilo y le ponemos en el número 24, ¿no? Ya 28, según la posición que ocupan en obra. Estas dos serían las formas más óptimas de estudiar, una vez más. Según la posición que ocupan en obra y según su naturaleza. Muy bien. A ver, entonces, iniciamos ya la mejor forma de estudiar los materiales desde esta perspectiva, según la posición que ocupan en obra. Entonces, esto vamos a hacerlo un poquito más pequeñito. Listo, lo ponemos esto con un número pequeñito y vamos a darle exactito acá y ahí. ¿Vamos a tocarlo más adelante? Sí, lo vamos a tocar mucho más adelante. Pero en este momento lo que nos interesa es estudiar los materiales según la posición que ocupan en obra. Bien, esto vamos a verlo acá, anteriormente, y a qué se refiere cuando hablamos de materiales. Pues el estudio de los materiales según la posición que ocupan en obra, lo que tenemos que observar es lo siguiente. Es necesario evaluar cuáles son las partes de la estructura. Claro, si yo voy a estudiar los materiales según la posición que ocupan en la obra, lo primero que tengo que entender cuáles son las partes de una obra, de una estructura en este caso, ¿no? Y vamos a hablar, bueno, podemos hablar de estructuras viales, de estructuras en puentes, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de las estructuras habitacionales, estructuras en las cuales las personas eh, tienden a circular de forma interna en la estructura. Hablamos entonces de estas estructuras. Vamos a hacer un poquito esto. Ok. Y como es necesario evaluar cuáles son las partes de la estructura. Ah, muy bien. Empezamos entonces ahí. Atentos, por favor. Vamos a empezar con esta. Vamos a ir pintando las listas de otro color. Lo primero, lo básico en estructuras es el determinar qué, lo que se conoce como fundaciones. ¿Y qué serían las fundaciones, ingeniero? Bueno, pues las fundaciones no son nada más que todas las estructuras sobre las cuales se va a asentar la construcción. Es el sistema estructural sobre el cual se asienta toda la estructura por encima del nivel del suelo. Vamos a profundizar un poco más el tema de las fundaciones. Ya. A ver, seguro que ustedes han pensado, ¿no? O han entendido, o han tal vez visto cómo construyen las casitas o alguna construcción muy particular. Lo primero que se hace antes de asentar una estructura o poner los ladrillos, etcétera, es excavar. Se excava. Es lo primero, hay que excavar. En estas excavaciones se van a asentar estructuras cuyo objetivo es descargar todas las cargas, ya sabemos, ¿no? Todas las cargas que están al interior o sobre la estructura, se van a descargar hacia las fundaciones y las fundaciones las van a transmitir al suelo. Ahí hay un tema muy importante en el tema de fundaciones. Hay una clasificación que lo vamos a ver en un poquito más adelante, pero el tema importante es justamente la capacidad portante del suelo. Wow. A ver, me explico. Una estructura tiene un peso. Sabemos que tienen cargas y estas cargas pueden ser cargas muertas, ¿no? Internamente tenemos personitas que están caminando, sí, generamos cargas vivas. Vamos a poner muebles ahí, ok, cargas también muertas temporales, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de cargas y todas estas cargas, que obviamente se consideran en un diseño estructural, se van a transmitir hacia la fundación. La fundación, ¿qué hace? Transmitir esa carga hacia el suelo. ¿Qué pasa cuando el suelo tiene una buena capacidad portante? Bueno, no importa qué tan fuerte sea la fundación, podría desplazarse la estructura. En el peor de los casos podría volcarse. Vamos a ver un video un poquito más adelante de qué pasa con este tipo de estructuras cuando la fundación cumple su función, pero el suelo no tiene la capacidad portante necesaria. ¿Sí?
Entonces aquí estamos relacionando dos conceptos. Uno que es fundación, que es la estructura que transmite las cargas de toda la construcción, por decirlo así, hacia el suelo, esa es la fundación. Y el otro concepto que estamos enlazando es capacidad portante del suelo. Por eso ustedes van a llevar suelos también, ¿cierto? Tienen que estudiar los suelos, características del suelo. ¿Cómo miro yo si un suelo tiene una buena capacidad portante, etcétera? Bien, fundaciones, ingeniero, ¿qué tipo de fundaciones existe? Ah, aquí tenemos aquí fundacioncitas, esta vamos a ponerla. Y esta es una pequeña clasificación, vamos a ir poniendo, excelente, muy bien, ponemos acá, ponemos en 20, y esto llevamos hasta acá dividido. Excelente. Muy bien, otra vez ponemos en, ya, 24. Bien, muy bien. Tenemos tres tipos de fundaciones. Tomen nota, por favor. El primer grupo vendrían a ser las fundaciones superficiales. El segundo grupo, las fundaciones semiprofundas. Y el tercer grupo, las fundaciones profundas. Tres tipos de fundaciones, una vez más, superficiales, semiprofundas y profundas. Ya estamos hablando aquí de clasificación de fundaciones. Ingeniero, ¿por qué superficiales? Bueno, pues porque la excavación que se va a realizar para asentar esta estructura denominada fundación va a alcanzar una altura, ¿no? De 2 a 4 metros. Vamos a excavar de 2 a 4 metros. Wow, entonces no es tan superficial. Bueno, pues 4 metros de altura es bastante apreciable, ¿no? 4 metros, a ver, miren ustedes la altura de la habitación en la que están. De seguro que tiene entre 2,80 a 3 metros, un metro más. Esa profundidad es la que se excava. 2 metros más o menos es la altura de la puerta que tiene, más o menos, ¿no? Ah, entonces, eso se entiende como excavaciones superficiales o fundaciones superficiales. Esa profundidad tiene la fundación. Dentro de estas fundaciones, ¿qué tipo de... Entonces ahí tenemos los cimientos y sobrecimientos. Ah, muy bien. ¿Cuál sería, ingeniero? Traemos esto al frente y lo ponemos acá. Muy bien. Estas tienden a conocerse como cimientos y sobrecimientos. Cuando las estructuras no son tan grandes, no tan altas verticalmente como esta que estamos viendo, es más pequeñita que si puro perimetral simplemente, etcétera. Entonces, no requerimos que la carga no es mucha, que la fundación sea muy profunda, entonces podemos excavar, si Dios, solamente unos 50 centímetros, metritos simplemente. ¿Cuáles son los cimientos? Serían estos son los cimientos, y sobre cimientos viene a ser este. Ah, ya, entonces, este es un tipo de fundación superficial, ingeniero, sí, esta es, ¿no? Aclaramos un poquito más, ahí está, ¿no? Estos son los cimientos, sobre cimientos. Ah, este vendría a ser un tipo de fundación. De seguro si ustedes piensan en este momento, piensan en su patio, piensan en el muro de su casita, muchos de ustedes tienen murito, tienen patio, y su patio solamente ha tenido este tipo de estructuras, ¿no? Es una excavación de entre 80 a un metrito, ¿ya? Aquí, ya, aquí vamos a poner de 1 hasta los 4 metros, por decirlo así, ¿no? Hasta un metrito hemos excavado, hemos instalado el hormigoncito con la armadura, etcétera, etcétera, y hemos puesto esta estructura que es un sobrecimiento. Esto podría hacerse entonces una fundación superficial de sistema cimiento sobre cimiento, exclusivamente para muros perimetrales. Ok, aquí tenemos, ¿no? Aquí ya nos da una idea de cuáles son los tipos de hormigones que se utilizan. Dice, este es un hormigón armado, un ancho, obviamente el ancho está en función del ancho del tabique o del ladrillito, que suele ser más o menos 15 centímetros aproximadamente. Aquí ya te dice cuáles son los estribos, ¿no? Los estribos son los elementos que lo que hacen es unir las barras de acero. Aquí te dice que son un phi de 6, ¿sí? Y cada 50 centímetros. Aquí está una información
información. Esta imagen está dando información. Aquí te dice, es un phi de 2, ¿no? Phi de 2, bueno, 2 estribos de phi de 6 más o menos. Ya te da una información acá de cómo es que se está realizando o cuáles son las características dimensionales de todos los elementos que forman parte de los cimientos. ¿Ok? Muy bien. Cimientos sobre cimientos, ponemos a un costadito, ese ya está. ¿Alguna preguntita sobre cimientos sobre cimientos? Está clarito, ¿no? Muy bien. Zapatas. ¿Qué serían las zapatas? Bueno, vamos a ver aquí esta imagen. Muy interesante. Estas son las zapatitas. Aquí estamos viendo algunos tipos de zapatas, 7 tipos de zapatitas, ¿no? ¿Por qué se dice zapata, ingeniero? Ah, esta es un poquito más profunda. Esta sí va justamente a unos 52 metros. Excavas y le pones como un zapatito. Por eso se dice zapata. Esto está obviamente logrando de que la estructura se asiente mejor en el suelo, ¿no? Esta estructura. Pero tenemos esta forma de poner zapatita. Aquí hay otro tipo de zapatita, miren ustedes, ¿no? Ah, pero esta está planita y aquí tiene una pequeña pendiente. Mm, aquí tenemos una zapatita pequeñita, una más pequeña y recién viene la columna, pero esta columna es la que se va a sentar a las fundaciones, ¿no? Estamos viendo ya que son las zapatitas. Aquí tenemos otro tipo de zapatas, otro tipo de zapatas. Existe una amplia variedad si hablamos de zapatos, pero todas también responden a un sistema de diseño, un sistema en cálculos. Las que se emplean generalmente suelen ser estas, en nuestro medio, ¿no? Acá en Liga, en La Paz, sí. Pero si nuestro sistema, pues no tenemos problemas con sistemas de movimientos telúricos, temblores, sismos, etcétera, este tipo de zapatas deberían ser, estas o estas, ¿ya? Estas se conocen como zapatas aisladas. ¿Sí? A ver, aquí vamos a ver otra imagen, vamos a ponerla acá. Al inicio vamos a ver esta a su lugar, esta es la más pequeñita. De seguro que muchos de ustedes han visto estas estructuras en sus propias casitas, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de zapatitas, por ejemplo, ¿no? Ahí están. Estas se conocen como zapatas combinadas. A ver, esta nos vamos a poner acá. Todas estas zapatas que hemos visto acá, esta instantáneamente, estas zapatitas se conocen como zapatas aisladas. ¿Por qué? Porque no están unidas, salvo esta. Esta que tiene una viga académica, ¿sí? Sería una zapatita combinada, tal vez, ¿no? Tengo aquí una zapata aislada y está haciendo otra. Con otra zapata se va a unir a sus costados. ¿Ya? Estas son zapatas aisladas, pero entre en el mismo grupo de zapatas aisladas tenemos diferentes formas de poder implementarlas, ¿no? Según si están a un costado, están chocando acá con el vecino, están en una esquina. Esta también se evalúa en el tema de zapatillas, ¿ya? Esas vendrían a ser las zapatas. Aquí vamos a ver una imagen sobre qué son las losas Zadier. Bueno, pues esto lo hacemos pequeñito una vez más. Ok, ya, excelente. Ponemos acá. Y cuando hablamos de losas Zadier, por sus casos, ya ven algunos, estamos hablando de este tipo de estructuras. Lo que se hace es hacer un vaciado, ¿no? A ver, este bueno acá. Aquí, este vendría a ser. Más claramente, este vendría a ser una losa Zadier. Este tipo de lositas tienen profundidades de 4 metros, más o menos. Son las fundaciones que se implementan en estructuras en las cuales yo no deseo que exista ningún tipo de deslizamiento. Estoy garantizando todo, entre comillas, toda la estructura, todo el suelo va a estar estable. Y si el suelo falla, o sea, está por debajo de la estructura, ¿no? De esta losa que está en contacto con el piso, la losa va a ser el soporte.
Esto trabaja garantizando que la dependencia, entre comillas, de la capacidad portante del suelo está compensada por el diseño de la losa, ¿no? Obviamente el suelo es importante acá, hay que hacer un buen trabajo de compactado y demás, es necesario cambiar de material, se cambia, pero la losa está haciendo el papel de soporte y se emplea en estructuras especiales. En nuestro medio ha sido la losa clave para el tema de los teleféricos, ¿no? Sabemos que en los teleféricos existe algún tipo de deslizamiento que pueden provocar colapsos o accidentes muy serios. Por el sistema de transporte por cable es muy complicado. Entonces, más allá de las torres, la estructura base donde van a aparcar, ¿no? Las cadenas teleféricos no tiene que tener ningún tipo de movimiento. Ahí este tipo de estructuras que se conocen como losas de aeropuertos, ahí son también, están implementadas de esa manera, ¿no? Es una fundación. Hacer esto en mi caso, ingeniero, puedo, claro, haciendo esto en tu caso vas a garantizar que en lo mínimo, por más que te falle el suelo, la losa o textura va a tener algún tipo de problema, es garantizar. Obviamente es una fundación muy carita por la cantidad de acero que tenemos en el interior, ¿no? Esas son las cosas. ¿Existen variaciones, ingeniero, de este tipo de cositas? Claro que existen. Aquí tenemos la 10, aquí tenemos, solamente perimetralmente, estamos nosotros haciendo el trabajo de unir las fundaciones, también podemos unir de esta manera. Todas estas forman parte de las fundaciones superficiales, ¿sí? Por eso cuando hablamos de fundaciones superficiales, tenemos los siguientes grupos. Sobre cimientos que ya vimos, las zapatas que hemos observado, las losas de Diego Tyson, que también ya hemos visto. Todas esas más forman parte de las fundaciones superficiales. Obviamente cada fundación superficial tiene su particularidad, armado, acero, testigos, cantidad de acero, etc. Muy bien, esas vendrían a ser las fundaciones superficiales. Hablaremos de las fundaciones semiprofundas. Las semiprofundas tienen una profundidad entre 6 a 12 metros. ¿Y esto en qué caso se emplea, ingeniero? En el caso en que la capacidad constante del suelo está siendo mermada, es muy reducida, no voy a poder cambiar el material. Entonces tengo que incluir elementos que van a evitar que la estructura tienda a desplazarse a moverse. Esas son fundaciones sencillas. ¿Cuáles son las que más empleo? Ahí también podrían estar parte de las losas de ayer, pero los más representativos tienen a ser los micropilotes. Ingeniero, ¿y qué son los micropilotes? Aquí vamos a ver. Ya, sí, son los micropilotes. Sí, señores. No, estos son pilotos. Estos vendrían a ser, vamos a observarlos. Sí, señor. Estos vendrían a ser los micropilotes. A ver, vamos a poner esta y esta. Primero veremos esta trita para que ustedes vayan observando bien la diferencia. ¿Ya? Los micropilotes para todos son estructuras prefabricadas. Es como un poste, para que ustedes vayan menos idealizando, es un poste. Voy a perforar el suelo, ¿no es cierto? Se va perforando el suelo y una vez que se perfora el suelo, se coloca esta estructura prefabricada, se coloca, ¿sí? Un prefabricado se va a colocar ahí. Al decir prefabricado, estamos hablando de qué? Estamos hablando de un elemento que tiene cierta forma, ya ha sido vaciada. A ver, un ejemplo de prefabricado, ingeniero, las plazarelas prefabricados en pilotes, ¿no? En micropilotes, tendrían ser elementos más o menos con estas estructuras. Aquí voy a mostrarles una imagen, ¿ya? Aquí está. Esta vendría a ser prefabricado en pilotes. Vamos a y esta acá, y esta.
Este es un prefabricado en micropilote, ¿sí? Como pueden observar, son estructuras, parecen columnas, ¿no? Ya saben, estas columnas, pero estas se van a sentar por debajo del nivel del piso. Entonces, esta debe tener un largo, más o menos unos 10, 15 metritos. Se conocen como micropilotes, ¿sí? Haciendo entonces una semejanza con lo que estamos viendo, aquí está. Lo que hacemos es hacer una excavación en el suelo. Una vez que es la excavación, se introduce esta estructura. Esta estructura se introduce y bueno, sobre esa se va a poner ya una fundación, una viga cadena, etcétera, sobre la que se va a sentar los cimientos de crecimiento, ¿no? Repito una vez más, el objetivo de colocar este tipo de estructuras al interior del suelo va a evitar el desplazamiento de la estructura, ¿sí? Mientras esta vendría a ser los micropilotes. Ok, muy bien. Fundaciones semiprofundas de 6 a 12 metros. La imagen que acabamos de ver, más o menos el largo era de unos 10, podría ser todavía una semiprofunda. Cuando hablamos de profundas, ya hablamos de megaestructuras. ¿Por qué? Ahora sí conviene revisar esto vamos a ponerlo acá un poquito, y vemos esta 8. Ahora sí. Las pilas o pilotes, de igual manera se hace una excavación, pero en esta excavación muchas veces lo que se hace es introducir la armadura de acero, ¿no? E ir vaciando el hormigón. Se introduce una vaina aquí, como estamos viendo, y una vez que tiene la vaina en esa posición, se va introduciendo el hormigón, vamos inyectando el hormigón, y esta estructura, efectivamente, de hormigón con armadura de acero, pero a diferencia de los micropilotes, esta no voy a poder retirarla, ¿no? El micropilote cuando lo entierro, me he equivocado, podrías retirar, sí, porque es un prefabricado, esta no, esta va a fraguar ahí mismo. Y como están viendo ustedes, obviamente, pues, el hormigón va a tender a prenderse más de la superficie del suelo. Este tipo de estructuras, cuando hablamos de pilas o pilotes, ¿sí? Se emplean en puentes, ¿no? ¿Cómo las implementamos, ingeniero? ¿Cómo voy a buscar los micropilotes de las semiprofundas? Así como simplemente vean bien. Esto sucede con los micropilotes. Agarramos, hemos hecho la excavación, consigo una grúa y la grúa va introduciendo poco a poco, ¿no? Ahí, el micropilote. En el caso de los pilotes para fundaciones profundas, realizo el vaciado. Solamente voy a introducir la armadura y voy a realizar el vaciado del hormigón, ¿no? Esta es una forma muy interesante de poder resolver la carencia de capacidad portante de los suelos. Sí, es un dato bastante interesante, por favor, ¿no? Bien, entonces, ya he entendido qué son las fundaciones superficiales semiprofundas y profundas. Eso está clarísimo. Ingeniero, en el caso de los puentes trillizos, hemos visto, o el puente de las Américas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que han sido las fundaciones? Si hablamos de las fundaciones de, del puente de las Américas, ¿no? A ver, ahí vamos a ver una pequeña imagen. Ya vamos a intentar. Este tipo de puentes, si hablamos del puente de las Américas, ha sido uno de los puentes, vamos a decir, innovadores porque su proceso productivo, o constructivo, perdón, que se trabaje exclusivamente con pilotes o las tengan este trabajo de vaciado in situ, es decir, las han preparado ahí mismo, han ido vaciando uno tras otro. Pasó lo mismo con el puente de los trillizos, ¿no es cierto? De los puentes trillizos. Los puentes trillizos igual han ido haciendo la fundación
sobre estructuras que han ido implementando poco a poco, ¿sí? Se ha ido implementando poco a poco porque las fundaciones eran muy profundas. Estamos hablando de unos 25, 30 metros que se han ido cavando y sobre eso se ha ido haciendo el vacío del hormigón. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tipo de fundación según el tipo de estructura que se va a implementar. Esta ha sido más o menos la que se ha elaborado para los puentes trillizos, pero se ha ido armando, aquí se iba armando justamente toda la armadura y se iba vaciando hormigón y poco a poco esto iba, ¿no? Iba aumentando el volumen de hormigón según la altura ya definida en el como tal. Bien, tenemos entonces ya ahí la diferencia entre fundaciones superficiales, semiprofundas y profundas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, me alegra mucho que todo esté clarísimo. Vamos entonces a hacer esto una vez más. Vamos a reducir de tamaño. Ok, vamos a poner acá las fundaciones. Las fundaciones ya están concluidas. Entonces, la pregunta que nos hacemos. Ya hemos definido que es una fundación. ¿Qué materiales entonces se emplearían en las fundaciones? Vamos a contestar un poquito más adelante, ¿no? Vamos ahora a ver, a revisar qué se conoce como como cuerpo. Ahora sí. ¿Qué entenderíamos nosotros por cuerpo? Cuando hablamos de la segunda posición importante, además de la fundación, en una estructura, hablamos del cuerpo. ¿Qué se entiende por cuerpo? Bueno, pues se entiende por todo el sistema estructural por el cual va a ir o sobre el cual se va a ir implementando toda la estructura. Existen dos tipos de sistemas estructurales. Vamos a poner aquí. Ya, lo ponemos acá. Vamos a intentar poner exacto. Un sistema estructural vendría a ser el sistema viga-columna. Un sistema. Que es justamente este. Vigas. Ahí está, ¿no? Las vigas que van a ser estas columnas. Columnas. Esa es una forma. ¿Ya? Y el otro vendría a ser lo que conocemos como mampostería. ¿Qué es la mampostería, ingeniero? Es la tabiquería. Entonces nosotros podríamos obtener sistemas estructurales referidos exclusivamente a sistemas viga-columna o a sistemas de mampostería. Entonces, ahora analizaremos el tema del cuerpo, ¿no? El cuerpo de una estructura. Vamos a subir esto un poquito más acá. Ok, y ahora vamos a hacer grande estos sistemas. Muy bien. Vamos a subirlo a un número 20. Muy bien, ahí está. Listo. Según los sistemas que hemos visto acá, que pueden ser viga, columna y mampostería, los sistemas viga-columna se emplean exclusivamente cuando la estructura va a tener una altura, en este caso una dimensión vertical bastante apreciable. Las cargas se descargan por las vigas y las columnas. Ese es el sistema más importante. Todas las cargas vivas, las que van a estar ahí en la estructura, se van a descargar ¿por dónde? Por las vigas y las columnas. Ese es el sistema, ¿no ven? Aquí estamos ya hablando de algunos materiales, hormigón armado, acero, que podrían emplearse, que es el característico, porque también pueden ser exclusivamente acero, ¿no es cierto? Las estructuras que vemos generalmente a lo largo de toda la ciudad de La Paz vienen siendo hormigón armado, ¿no? Todo es hormigón armado. Estos últimos han ido aplicando ya estructuras de acero, columnas de acero, vigas de acero, ¿no? Podría ser. Entonces, mediante este sistemita, la estructura puede crecer más hacia lo alto, ¿no? El otro sistemita es el sistema de muros. Y si hablamos de muros, ingeniero, a ver, este sistema ya hemos visto, lo vamos a pintar acá con el color que estamos viendo, es muy bien. El otro sistemita, ¿cuál vendría a ser, ingeniero? El sistema de muros, atención por favor, esto vamos a ponerlo de un color también oscurito para que
haga referencia a lo que ya hemos hablado. El sistema de muros se caracteriza por tener estos siguientes tipos de muros. La descarga ya no se va a producir por las vigas y columnas, como hemos visto en este sistema, sino se va a producir mediante los muros. La mampostería es la que va a descargar la carga. En este caso, estos son los muros. Los sistemas se conocen como muros perimetrales, ¿no? Muros portantes o muros de división. Estos tres tipos de muros son los que tenemos aquí, ¿no? Perimetrales, muros portantes y muros de división. Podemos hablar de otros muros más, pero estos vendrían a ser los más representativos si hablamos del sistema de muros. Muros perimetrales son los muros que generalmente tienden a cerrar una casita, ¿no? Cuando mi casa tiene patio, entonces todo ese murito que está cerrando el patio se conoce como muro perimetral. Antiguamente las casitas utilizaban muros portantes. ¿Por qué? Ustedes piensan en casitas antiguas. Estas casitas antiguas no tenían en lo mínimo, escuchen bien, en lo mínimo tenían columnitas. Entonces, toda la estructura de techumbre y la cubiertita asentaba sobre un muro. Entonces, si el muro sufría algún daño, era muy probable que la casita se caiga. Ok, entonces eso se conoce como muros portantes. Aquí vamos a ver un ejemplito, a ver en imagen, de muros portantes. Los que nosotros más conocemos son los muritos de ladrillo. ¿Sí? Los muritos de ladrillo vendrían a ser muros portantes. A ver, vamos entonces aquí una diferencia. Aquí está esta imagen, quiero mostrarles, por favor. ¿Sí? En este tipo de muritos portantes, ya, este es un tipo de muro, pero aquí hay una diferencia clara. Aquí lo vamos a ver en este momento, ¿ya? Este muro, así como se ve, no es un muro, porque el peso de toda la losa, ¿por dónde se va a descargar? Por las columnas. Entonces, ingeniero, para que un muro sea portante, ¿qué tendría que pasar? No tendría que tener columnas. Todo esto va a ser el murito. Imagínense que no tiene columnitas. Entonces, la losa, entre comillas, se está sentando sobre todo el muro. Esto es peligroso, ingeniero. Claro, si aquí, por X motivo, este muro yo empiezo a golpear, quiero abrir aquí una ventana, voy a debilitar el muro y toda la losa se puede caer. Sí, aquí en esta imagen estamos viendo claramente, este no es un muro portante porque la losa aligerada se está descargando sobre las columnas, ¿no es cierto? Ahí por las columnas se está descargando la carga de la losa. Para que un muro sea portante, una vez más repito, para que un muro sea portante, el muro necesita, ahora está, vamos a ver, ahí está, vamos a poner acá, este murito no debe tener columnitas, aquí vamos a ver esto, esta jalamos un poquito más acá, ok, traemos al frente esto, este podría ser muro portante siempre y cuando, a ver, vamos a tomar esto, ahí está, este es el más idóneo, vamos a hacer aquí un cortecito, para que sea un muro portante, vendría a ser de esta naturaleza. Entonces, pequeñito, a un costadito, ¿ya? Y el muro portante vendría a ser así. Este vendría a ser un muro portante, ¿sí? Un muro en el cual, en lo mínimo, existen columnas. No hay columnas. Voy a sentar sobre esto la losita o la viga cadena sobre la que se va a sentar la estructura de techumbre. Y si le pasa algo al muro, todo esto se va a desplomar. Esto es lo que se conoce como un muro portante. Esto vamos a quitarle acá. Excelente. ¿Sí? Esto vendría a ser un muro portante. ¿Sí? Miren la diferencia entre este muro y esta. En el caso de este, vamos un poquito más, a hacer más pequeñito esto. ¿Ok? En el caso de este,
Esta es la losa, pero la carga de la losa se va a descargar sobre los sistemas viga-columna, ¿no es cierto? Ahí está, por ahí se va a descargar. En este caso no hay columnas, toda la losa se está sentando sobre el muro. Este podría entenderse como un murito portante, ¿ya? Entonces, este es un tipo de trabajo también un murito, y este vamos a ver más pequeñito, ¿no? Ok. Esto es lo que podría entenderse entonces como un sistema de muro portante y un sistema con muros, este que hemos visto, que puede descargarse mediante un sistema de columnas, ¿no? Y los muros perimetrales, bueno, pues dijimos, no son los muros que van a cercar la casita simplemente, no tienen que ser muy altos, ¿no? Ingeniero, ¿y los muros de división? Ah, aquí están los muros de división. Estos muros de división hoy en día ya incluso se sugiere no hacerlos con ladrillos, sino con estructuras prefabricadas. Estas son las estructuras famosas drywalls. Y los drywalls que son incluso desmontables. Estas las podríamos desmontar, entre comillas, ¿no? Obviamente la carga de estos muros es mucho menor comparado con estos muritos. Para tratar de aligerar la carga, aquí ponemos ladrillos, 6 huecos que tienen más vacío, pero aún así la carguita es apreciable. Estos muritos garantizan que la carga sea mucho menor que de ladrillo, y a la vez garantiza también la insonoridad, ¿no? Yo no voy a escuchar lo que está pasando en este otro ambiente, que son calientitos, etcétera, ¿no? Estas estructuras son las más novedosas si hablamos de muros de división. Ok, señores. En esta sesión que hemos visto, hemos podido observar, vamos a estar un poquito más pequeñito, hemos visto la forma de estudiar los materiales según la posición que ocupa en obra. Y nos hemos dedicado exclusivamente a entender qué son las fundaciones, los tipos de fundaciones, y qué son los cuerpos y cuáles son los sistemas estructurales en los cuerpos. La siguiente sesión vamos a hablar de cuáles son los materiales que exclusivamente se utilizan en fundaciones y los materiales que exclusivamente se utilizan en los cuerpos, aunque el día de hoy ya hemos hecho una breve referencia a cuáles podrían ser estos.